En octubre de 2024, el brutal asesinato de Patricia García, una modelo de OnlyFans de 23 años, conmocionó al histórico pueblo de Ronda en Málaga. El cuerpo sin vida de la joven, que producía contenido erótico temático de la cultura española, fue encontrado en su apartamento junto a la Plaza de Toros, con una herida en el pecho similar a la de una espada de torero. Cuando los detectives comenzaron a investigar el caso, descubrieron una conexión impactante entre su muerte y la misteriosa desaparición en 2019 del famoso matador Diego Herrera. Patricia no había venido a Ronda solo para investigar la cultura española. Los antiguos registros de apuestas que encontró en los archivos de la plaza habían revelado la oscura verdad detrás de la desaparición de Diego Herrera. Pero el secreto que descubrió amenazaba la red de apuestas clandestinas que el hombre de negocios más confiable del pueblo había estado dirigiendo durante años, y cuando ese hombre se enteró de hasta dónde había llegado la investigación de Patricia, decidió que silenciarla para siempre era la única opción. Antes de comenzar esta historia, tengo una pequeña petición. ¿Podrían compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video? Tengo curiosidad por saber cómo se siguen las historias de crímenes reales en todo el mundo. El lunes por la mañana, a las 9:30, el grito que salió del tercer piso del pequeño apartamento ubicado en el centro histórico de Ronda despertó a todo el barrio. La persona que gritó fue María Santos, de 45 años, empleada de limpieza del edificio. María venía a limpiar el apartamento de Patricia García a la misma hora cada semana. Pero esa mañana, cuando tocó la puerta y no obtuvo respuesta, usó la llave de repuesto para entrar. La escena que vio María fue una pesadilla que nunca podría olvidar en su vida. Patricia García, la hermosa joven de 23 años, yacía boca abajo en el centro de la sala de estar, sobre el suelo de madera antigua. Llevaba puesto un vestido tradicional español de flamenco, pero la tela roja del vestido se había mezclado con la sangre que brotaba de su pecho. El detalle más impactante era el objeto metálico clavado en el pecho de la joven mujer. Parecía exactamente una espada de matador. El sargento Luis Martínez, de la Guardia Civil, fue uno de los primeros oficiales en llegar a la escena. Martínez, con 15 años de experiencia, había enfrentado muchos casos de asesinato durante su carrera, pero esta escena era bastante diferente. No había señales de lucha alrededor del cuerpo de Patricia. Los muebles estaban en su lugar, nada estaba roto o volcado. Era como si Patricia hubiera estado voluntariamente en esa posición, permitiendo que el atacante se le acercara. «Esto es bastante extraño», le dijo el sargento Martínez al equipo forense. «Parece que la víctima no recibió ninguna advertencia sobre el ataque. O se encontró con alguien conocido, o fue un ataque muy repentino». Cuando se investigó rápidamente la información de identidad de Patricia García, el perfil que surgió fue notable. La joven había nacido y crecido en Madrid, pero había estado viviendo en Ronda durante los últimos 3 meses. En su cuenta de OnlyFans, bajo el nombre de usuario Patricia Flamenco 23, producía contenido erótico temático de la cultura española. Su cuenta contenía fotografías tomadas con trajes tradicionales, videos de baile flamenco y desnudos artísticos tomados en los sitios históricos de Ronda. En las primeras entrevistas con los vecinos, se supo que Patricia era una persona bastante tranquila y trabajadora. Carmen Delgado, de 62 años, que vivía en el piso de abajo del edificio, decía: Patricia era una chica muy educada, nunca hacía ruido, nunca molestaba a nadie. Lo único extraño era que en las últimas semanas había estado regresando a casa muy tarde. A veces escuchaba el ruido de la puerta después de medianoche. Durante el examen detallado del apartamento de Patricia, se hizo un descubrimiento interesante en el escritorio de su dormitorio. Sobre la mesa había docenas de libros, revistas y notas manuscritas relacionadas con las corridas de toros, pero el elemento más llamativo era un archivo titulado Diego Herrera, el último matador. Dentro del archivo, había fotocopias de artículos sobre la carrera de Diego Herrera, registros de corridas y noticias recortadas del periódicos. El nombre de Diego Herrera era familiar para todos los que vivían en Ronda. Diego, que estuvo activo entre 2015 y 2019, fue uno de los matadores más jóvenes y talentosos de España. Sus espectáculos en la Plaza de Toros de Ronda atraían turistas de todo el mundo. Sin embargo, en septiembre de 2019, misteriosamente desapareció solo 3 días después de su última corrida.
A pesar de la denuncia de persona desaparecida presentada a la policía, Diego Herrera no había sido encontrado en 5 años. Mientras el sargento Martínez examinaba los documentos en el escritorio de Patricia, notó un detalle que llamó su atención. Un recorte de periódico sobre la última corrida de Diego Herrera antes de su desaparición estaba marcado con bolígrafo rojo. La sección marcada decía: Diego Herrera tuvo su peor actuación de su carrera. El matador, que normalmente tenía una técnica perfecta, en esta corrida parecía como si estuviera cometiendo errores a propósito. Entre las notas de Patricia estaban escritas a mano las siguientes frases. ¿Por qué perdió Diego en su última corrida? Esto no puede ser casualidad. ¿Alguien lo forzó? Las probabilidades de apuesta eran muy altas. Los primeros hallazgos del equipo forense también fueron impactantes. El arma clavada en el pecho de Patricia no era una verdadera espada de matador, era una espada réplica, pero una imitación de muy alta calidad. En España, este tipo de espadas réplica solo podían ser compradas por coleccionistas especiales o museos de tauromaquia. El asesino quiso hacer este crimen simbólico, dijo el sargento Martínez. La espada de matador, el vestido de flamenco, estos no son casualidades, es un mensaje. ¿Pero para quién? Cuando se examinaron las cuentas de redes sociales de Patricia, se vio que todas sus últimas publicaciones estaban relacionadas con sus investigaciones en Ronda. En su cuenta de Instagram había fotografías de la Plaza de Toros, visitas a museos históricos y publicaciones con el tema Descubrir la verdadera cultura española. Su última publicación fue bastante significativa. A veces la verdad puede ser mucho más oscura de lo que imaginas. Esa noche, el sargento Martínez trabajó hasta muy tarde en su oficina. Tenía 2 misterios separados en sus manos: el asesinato de Patricia García y la desaparición de Diego Herrera 5 años atrás. Era casi seguro que estos 2 eventos estaban conectados, pero cómo estaban conectados aún no estaba claro. Finalmente, el balcón del apartamento de Patricia daba exactamente a la famosa Plaza de Toros de Ronda. Cada noche antes de acostarse, miraba esa plaza e intentaba resolver el misterio de Diego Herrera, pero no sabía que ese secreto también la atraparía a ella. El martes por la mañana, el sargento Martínez extendió sobre su escritorio el expediente de persona desaparecida de Diego Herrera de 2019. Este caso había causado gran revuelo 5 años atrás, pero fue archivado entre los casos fríos al no encontrarse pistas concretas. Ahora, con el asesinato de Patricia García, este expediente había vuelto a cobrar importancia. Diego Herrera, nacido en Sevilla en 1992, era un joven talento recibido con grandes esperanzas en el mundo de la tauromaquia. Cuando comenzó su carrera profesional en 2015, tenía solo 23 años. Con su habilidad técnica, valentía y carisma, rápidamente se convirtió en uno de los matadores más comentados de España. Especialmente sus actuaciones en la Plaza de Toros de Ronda eran consideradas legendarias. Diego era un matador diferente, relataba en una de las declaraciones de testigos del expediente el antiguo director de la plaza. No solo era técnico, también era muy inteligente. Podía predecir los movimientos de los toros como si pudiera leer sus pensamientos. Sin embargo, todo cambió en septiembre de 2019. La última actuación de Diego, el 15 de septiembre, fue la más controvertida de su carrera. El matador, que hasta entonces tenía un historial perfecto, en esta corrida parecía una persona diferente. La valentía y habilidad que normalmente mostraba fue reemplazada por vacilación y errores. El sargento Martínez releyó los recortes de periódicos de ese día. El cronista taurino del periódico El Sur había escrito: «La actuación que vimos anoche en Ronda no fue la de Diego Herrera. El matador parecía como si estuviera cometiendo errores a propósito, como si tuviera miedo de acercarse al toro. Esto no encaja para nada con su carácter». Más intrigante aún fue que Diego desapareciera sin dejar rastro solo 3 días después de la corrida. En su habitación del hotel quedaba la mayoría de sus pertenencias. Su pasaporte y billetera estaban en su lugar. Solo faltaba algo de ropa y una pequeña cantidad de efectivo. Era como si solo fuera a salir de viaje corto. El sargento Martínez, comparando las notas de Patricia con el expediente de Diego, vio que la joven había realizado una investigación muy detallada.
Parte de la información que Patricia había obtenido ni siquiera estaba en la policía. Esto indicaba que Patricia había recibido información interna de alguien. Ese día, al mediodía, Martínez realizó una serie de entrevistas para determinar con quién había estado en contacto Patricia durante sus últimas semanas. Los 3 nombres que surgieron se convirtieron en el foco de la investigación. Carlos era el amigo más cercano de Diego Herrera y su compañero matador. Ambos habían estado trabajando juntos desde 2014. Carlos también servía como asistente y entrenador de Diego. Después de la desaparición de Diego, Carlos había dejado la carrera taurina, ahora regentaba un pequeño bar deportivo en Ronda. Había tensión entre Carlos y Diego en los últimos días, dijo un antiguo empleado de la plaza en una de las declaraciones de testigo. Especialmente después de esa última corrida, Carlos estaba muy furioso. Gritaba, «Diego lo arruinó todo». El sargento Martínez encontró a Carlos en su establecimiento llamado Bar Torero. El hombre de 38 años había envejecido visiblemente desde la desaparición de Diego. Su cabello se había vuelto gris, se habían formado líneas profundas en su rostro. ¿Cómo conoció a Patricia García?, preguntó Martínez. El rostro de Carlos se tensó. Esa chica vino aquí hace unas 2 semanas. Hacía preguntas sobre Diego. Le conté lo que sabía. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre la última corrida de Diego. Tenía curiosidad por saber por qué había toreado tan mal. Le dije que Diego estaba muy nervioso y estresado ese día, como si tuviera miedo de algo. ¿Qué más preguntó Patricia? Carlos dudó un poco. ¿Con quién había hablado Diego en sus últimos días? ¿Dónde pasaba el tiempo? Ese tipo de cosas. Pero yo no sabía mucho al respecto. Antonio regentaba un bar tradicional español llamado La Macarena, en el casco antiguo de Ronda. Este bar era especialmente popular entre matadores y aficionados a la tauromaquia. Diego Herrera también era un habitual de este bar. Antonio y Diego tenían una relación especial, dijo uno de los vecinos. Diego iba allí después de cada corrida, hablaba con Antonio durante horas, pero en los últimos meses había comenzado una frialdad entre ellos. Cuando Martínez encontró a Antonio en su bar, el hombre parecía bastante nervioso. Le temblaban las manos y usaba constantemente limpiar vasos como excusa. ¿Conocía a Patricia García? No la conocía, pero la conocía de vista, dijo Antonio. Vino aquí varias veces en el último mes. Hablaba con los clientes sobre Diego Herrera. ¿También habló con usted? El rostro de Antonio se tensó aún más. Una vez habló conmigo. Me preguntó si Diego había venido aquí en sus últimos días. Le dije que Diego había venido aquí por última vez antes de desaparecer. ¿De qué hablaron ese día con Diego? Fue una conversación muy privada. Diego estaba muy preocupado. Dijo que alguien lo estaba amenazando, pero no dijo quiénes eran. Luis era un guía turístico experimentado que trabajaba en Ronda. Especialmente organizaba tours de la Plaza de Toros. Tenía una relación profesional con Diego Herrera, porque Luis frecuentemente presentaba a Diego a los turistas. Luis conoce muy bien este negocio, dijo alguien de la administración de la plaza. Se sabe de memoria la historia de cada matador en Ronda, pero cambió mucho después de la desaparición de Diego. Para entrevistar a Luis, Martínez lo encontró cerca de la plaza explicando la historia de Ronda a los turistas. ¿Cómo conoció a Patricia García? Vino a hacerme preguntas sobre Diego Herrera, dijo Luis. Le conté la carrera de Diego, sus éxitos, pero ella tenía curiosidad por cosas diferentes. ¿Qué tipo de cosas diferentes? La actuación de Diego en su última corrida, sus comportamientos antes de desaparecer. Le dije que Diego parecía muy inquieto en sus últimos días. ¿Inquieto? ¿Cómo? Luis miró a su alrededor como si estuviera preocupado de que alguien los estuviera escuchando. Diego estaba muy extraño en nuestro último encuentro, como si tuviera miedo de alguien. Luis, si me pasa algo, mira los archivos de 2019 en los archivos de la plaza, dijo. Esta frase captó la atención del sargento Martínez. ¿Qué archivos? No lo sé, en ese momento no le di importancia, pero ahora que lo pienso, tal vez era importante. Al final del día, Martínez evaluó la información que había recopilado sobre los 3 sospechosos. Los 3 tenían relaciones especiales con Diego, y todos habían tenido contacto con Patricia, pero aún no había evidencia para acusar directamente a ninguno. La pista más interesante había venido de Luis García. Los archivos de 2019, que Diego había mencionado, coincidían exactamente con el tema que también había interesado a Patricia. Averiguar qué había en estos archivos podría revelar la verdad tanto sobre la desaparición de Diego
como sobre el asesinato de Patricia. Martínez, que regresó a casa esa noche, se daba cuenta de que este caso era mucho más complejo de lo que había pensado. Patricia no solo había descubierto el secreto de Diego, sino que también había atraído la atención de los guardianes de este secreto. Su primera tarea al día siguiente sería acceder a los archivos de la plaza y examinar los expedientes de 2019, porque en estos archivos podría estar oculta la razón tanto de la desaparición de Diego como de la muerte de Patricia. El miércoles por la mañana, el sargento Martínez se dirigió a la histórica Plaza de Toros de Ronda. El director de la plaza, Fernando Castillo, era un hombre de negocios experimentado de 55 años que había estado dirigiendo la plaza desde 2010. En el pueblo todos conocían a Fernando como un hombre respetable y honesto. Era conocido por sus actividades benéficas, el apoyo que brindaba a los negocios locales y su dedicación a su familia. Sargento, ¿cómo puedo ayudarle?, preguntó Fernando mientras recibía a Martínez en su oficina. Sobre su escritorio había fotografías de la plaza, carteles de matadores y varios premios. En la pared colgaban fotografías de Diego Herrera tomadas en la plaza. Necesito examinar los archivos del año 2019, dijo Martínez, especialmente los registros de los últimos periodos de Diego Herrera. Una expresión indefinida apareció en el rostro de Fernando. Por supuesto, naturalmente, pero estos archivos son bastante extensos. Si sabe lo que está buscando, puedo ayudarle. Todos los detalles relacionados con la última corrida de Diego, procesos de preparación, reuniones, registros financieros. Fernando se levantó. Los registros de esa época están en la sala de archivo. Le mostraré. El archivo de la plaza era una habitación grande en el sótano de la plaza. Había viejos archivadores, cajas y estantes llenos de documentos. Fernando dirigió a Martínez a la sección de 2019. En estas cajas están todos los registros de ese año. Los archivos de Diego deben estar en algún lugar aquí. Cuando Martínez comenzó a examinar los archivos, lo primero que llamó su atención fueron los documentos relativos a la última corrida de Diego. Pero no solo los registros oficiales, también había notas escritas a mano. Estas notas se parecían a la letra de Fernando. El descubrimiento más impactante en los archivos fueron los registros de apuestas de la última corrida de Diego. Normalmente en una corrida de matador las probabilidades de apuesta variaban entre 3 y 4, pero en la última corrida de Diego las apuestas eran muy diferentes. Las probabilidades de que Diego perdiera eran de 15-1. Esto indicaba que los apostadores pensaban que Diego definitivamente ganaría. Más intrigante aún, era que se habían apostado cantidades muy grandes de dinero en estas probabilidades altas. Los archivos mostraban que varios apostadores con nombres codificados habían apostado un total de 500,000 euros. Si Diego perdía la corrida, estos apostadores ganarían 7.5 millones de euros. Martínez se quedó impactado al ver estas cifras. Una red de apuestas tan grande podría crear una presión seria para que Diego perdiera la corrida. Quizás Diego realmente había sido forzado a perder. Mientras examinaba los archivos más profundamente, Martínez descubrió algunos de los registros que Patricia también había encontrado. Las transacciones financieras sospechosas, que Patricia había mencionado en sus notas, se veían claramente en los archivos. Se habían realizado grandes transferencias de dinero desde las cuentas de la plaza a cuentas offshore de identidad incierta. El descubrimiento más importante fue una grabación de una llamada telefónica hecha 2 días después de la última corrida de Diego. En esta conversación, grabada en el sistema de seguridad de la plaza, Fernando Castillo estaba hablando con alguien desconocido. El trabajo está hecho. Diego hizo lo acordado, pero ahora está creando problemas. Necesita permanecer callado. No te preocupes. Que se quede callado es suficiente. Nadie más está al tanto de este asunto. Espero que así sea, porque si esto sale a la luz, todos estaremos acabados. Esta grabación de audio demostraba que Diego realmente había perdido la corrida intencionalmente y que había una gran mafia de apuestas detrás de esto. Pero, peor aún, mostraba que Fernando Castillo estaba involucrado en este asunto. Mientras Martínez continuaba examinando los archivos, también encontró otros detalles impactantes. En 2019, no solo la corrida de Diego, sino también los resultados de otras 8 corridas realizadas en la plaza eran sospechosos. Cada vez habían salido resultados inesperados, se habían ganado grandes apuestas. Esto también mostraba que Fernando Castillo
estaba usando la plaza no solo para organización deportiva, sino también para manipulación de apuestas a gran escala. Diego probablemente había tratado de oponerse a este sistema, y por eso había sido silenciado. Entre los archivos, también había notas que se parecían a la letra de Patricia García. Esto mostraba que Patricia realmente había tenido acceso a este archivo. En las notas de Patricia estaba escrito lo siguiente: Fernando Castillo ha estado en esto desde el principio. Forzaron a Diego a perder, luego lo mataron para silenciarlo. La apuesta de 500,000 euros es muy grande. ¿Quién apostó tanto dinero? Los registros telefónicos de Fernando. ¿Qué significa que se quede callado es suficiente? Estas notas de Patricia mostraban lo cerca que había estado la joven de la verdad, pero también mostraban lo peligroso que era Fernando Castillo para ella. Mientras Martínez trabajaba en el archivo, Fernando vino a controlar varias veces. ¿Todo está bien, sargento?, preguntaba, pero Martínez notaba que había nerviosismo en los ojos de Fernando. Sí, solo estoy haciendo un examen de rutina, respondió Martínez. En ese momento, había otro detalle más que llamó la atención de Martínez. Entre los archivos, también había documentos actuales del año 2024. Estos documentos mostraban las fechas en que Patricia García había visitado la plaza. Patricia había venido al archivo de la plaza un total de 7 veces en las últimas 3 semanas. El detalle más crítico era que la última visita de Patricia había sido solo 2 días antes del asesinato. Ese día, Patricia había tenido una larga reunión con Fernando. En las notas de la reunión, con la letra de Fernando, estaba escrito lo siguiente: Patricia ha aprendido demasiado, ha encontrado los archivos de Diego, ha descubierto la red de apuestas. Esta situación ya se está volviendo incontrolable. Estas notas mostraban claramente que Fernando veía a Patricia como una amenaza. La investigación de Patricia había expuesto la red criminal que Fernando había estado dirigiendo durante años. Cuando Martínez completó el examen del archivo por la noche, tenía evidencia muy fuerte en sus manos. Fernando Castillo no era solo el director de la plaza, sino también el líder de una gran mafia de apuestas. Diego Herrera había sido asesinado por oponerse a esta red criminal. Patricia García había sido asesinada por la misma razón. Pero Martínez tenía que ser cuidadoso. Fernando Castillo era un hombre muy poderoso en el pueblo. Necesitaba evidencia más concreta antes de acusarlo directamente. Esa noche, sentado en su casa, Martínez se daba cuenta de que este caso no revelaba solo 2 asesinatos, sino una red criminal sistemática que había estado funcionando durante años. Fernando Castillo había ocultado su máscara muy bien, pero ahora su verdadero rostro estaba comenzando a mostrarse. Lo que tenía que hacer al día siguiente era interrogar a Fernando directamente y recopilar las últimas evidencias, porque ahora sabía quién era el verdadero asesino: Fernando Castillo, el hombre de negocios más confiable de Ronda. El jueves por la mañana, el sargento Martínez invitó a Fernando Castillo al cuartel para interrogarlo directamente. Al hacer esta invitación, fue muy cuidadoso, tratando de no hacer que Fernando sospechara. Señor Castillo, necesitamos unas preguntas más relacionadas con el caso de Patricia García. Es solo un procedimiento de rutina. Cuando Fernando llegó al cuartel, parecía tranquilo, pero Martínez notó el nerviosismo en sus ojos. Sus 15 años de experiencia le decían que Fernando estaba actuando. Sargento, ¿cómo puedo ayudarle?, dijo Fernando mientras se sentaba en la sala de interrogatorios. Martínez extendió sobre la mesa los documentos que había sacado de los archivos de la plaza. La expresión en el rostro de Fernando cambió instantáneamente. ¿Qué son estos documentos?, preguntó Fernando, pero la tensión en su voz era evidente. Registros de la plaza del año 2019. Hay detalles muy interesantes aquí relacionados con la última corrida de Diego Herrera. Martínez primero puso delante de Fernando los registros de apuestas. Los montos de apuestas de 500,000 euros y las probabilidades de 15-1 eran claramente visibles. ¿Puede explicar estas apuestas? Fernando miró los documentos. Luego se volvió hacia Martínez. Estos son solo registros normales de apuestas. Es muy natural que haya apuestas en las corridas de matadores. Pero estos montos no son normales. 500,000 euros es una cifra muy grande. Y las probabilidades de las apuestas a que Diego perdiera son muy altas. Las manos de Fernando comenzaron a temblar ligeramente. Yo no me ocupo de asuntos de apuestas. La plaza solo hace organización deportiva. Martínez sacó el segundo documento.
La transcripción de la llamada telefónica. El trabajo está hecho. Diego hizo lo acolado, pero ahora está creando problemas. Necesita permanecer callado. ¿Puede explicar esta conversación? El rostro de Fernando se puso completamente blanco. Permaneció en silencio por unos segundos. Esta conversación no es mía. Tenemos la grabación de audio, señor Castillo. Esta es su voz. Fernando se levantó. Comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación. Este es un malentendido. Esa conversación era sobre un tema completamente diferente. ¿Qué tema? Asuntos de la plaza, cuestiones de personal. Martínez puso el tercer documento sobre la mesa. Las notas manuscritas de Patricia. La investigación de Patricia García parece haberlo molestado mucho. Cuando Fernando vio las notas, se desplomó. Se hundió en su silla y se cubrió la cara con las manos. Esa chica lo descubrió todo. ¿Qué descubrió? Fernando levantó la cabeza. Ya no había defensa en sus ojos, sino rendición. El sistema. Todo el sistema. Martínez preguntó cuidadosamente, ¿qué sistema? Fernando respiró profundamente. Comenzó hace 15 años, con pequeñas apuestas, luego creció. ¿Forzaron a Diego Herrera a perder? Fernando asintió con la cabeza. Diego al principio era voluntario. Le había ofrecido dinero, pero en la última corrida quiso renunciar. ¿Qué pasó? Diego quería ganar. Dijo, esta es mi última corrida. Quiero terminarla con honor. Pero yo les debía mucho dinero. La mafia de apuestas pedía dinero. ¿Quiénes son esta mafia de apuestas? Hombres de otras ciudades. Ni siquiera sé sus nombres. Solo tenía números de teléfono. La confesión de Fernando continuó. Traté de convencer a Diego. Le ofrecí 100,000 euros, pero no aceptó. Dijo, mi honor vale más que el dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Lo amenacé. Amenacé a los miembros de su familia, pero aún así no aceptó. Martínez hizo la pregunta más crítica. ¿Qué le pasó a Diego? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Fernando. Después de la corrida, vino a hablar conmigo. Estaba muy enojado. Decía, me involucraste en asuntos sucios. Dijo que iría a la policía y contaría todo. ¿Lo mató? Después de un largo silencio, Fernando asintió con la cabeza. No fue intencional. Esa noche tuvimos una pelea. Diego me empujó. Yo también lo golpeé. Lo golpeé muy fuerte. Su cabeza golpeó la pared y murió. ¿Qué hizo con el cuerpo? Fue enterrado en el sótano de la plaza, en un lugar donde nadie podría encontrarlo. ¿Qué pasó con Patricia García? La voz de Fernando se quebró. Patricia era una chica muy inteligente. Había encontrado todos los documentos, los registros de apuestas, las grabaciones de audio. Sabía todo. ¿Trató de convencerla? Sí, le ofrecí dinero. Le di 50,000 euros, pero no aceptó. Dijo, este es un caso de asesinato. No se puede resolver con dinero. Entonces, Patricia me dio un ultimátum. O vas a la policía tú mismo, o yo voy y cuento todo, dijo. Me dio 24 horas. Martínez preguntó, ¿cómo mató a Patricia? La voz de Fernando se convirtió en un susurro. Lo siento mucho, me arrepiento mucho, pero no tenía otra opción. Cuente los detalles. Había ido al apartamento de Patricia. Estaba tratando de convencerla, pero ella era terca. Tenía el teléfono en la mano. Iba a llamar a la policía. Fernando continuó temblando. Traté de quitarle el teléfono de la mano. Peleamos. Yo la empujé. Ella también llevaba el vestido de flamenco. Era una tela muy resbaladiza. ¿De dónde vino la espada de matador? Siempre la tengo conmigo, por el trabajo de la plaza. Cuando Patricia cayó al suelo, me asusté mucho. Necesitaba silenciarla. ¿La apuñaló? Fernando comenzó a llorar. Sí, lo hice por miedo. Estaba en un estado inimaginable. Entonces, no fue un accidente como con Diego. No, Patricia fue asesinada intencionalmente. Me arrepiento mucho. Después de que el sargento Martínez obtuvo la confesión completa de Fernando, llamó a otros oficiales de policía. Fernando Castillo fue arrestado oficialmente. Fernando Castillo está arrestado por asesinar a Diego Herrera y por asesinar intencionalmente a Patricia García. Mientras Fernando era esposado, dijo sus últimas palabras. No era una mala persona, solo las cosas se salieron de control. Llegué a este estado por las deudas de dinero.
En el registro realizado después del arresto se encontró más evidencia en la casa de Fernando, las pertenencias de Diego Herrera, varios documentos pertenecientes a Patricia y correspondencia con la mafia de apuestas. Lo más importante, en la computadora personal de Fernando se encontró un mapa que mostraba la ubicación exacta del cuerpo de Diego. Al día siguiente, en la excavación realizada, el cuerpo de Diego Herrera, que había sido buscado durante 5 años, fue encontrado en el sótano de la plaza. Con la confesión de Fernando Castillo, los residentes del pueblo de Ronda experimentaron una gran conmoción. El hombre que habían conocido como un hombre de negocios confiable durante 15 años, en realidad había asesinado a 2 personas y había dirigido una mafia de apuestas durante años. El caso fue resuelto. La justicia prevaleció. Pero para la gente de Ronda, la crisis de confianza continuaría durante mucho tiempo. Después del arresto de Fernando Castillo, el pueblo de Ronda estaba en completo shock. Que un hombre que habían conocido, confiado e incluso respetado durante 15 años hubiera asesinado a 2 personas había trastornado el mundo de todos. En los cafés, mercados y calles del pueblo, el único tema era este escándalo. ¿Cómo pudimos conocer tan mal a Fernando?, decía Carmen Delgado, la vecina de Patricia. El hombre iba a la iglesia todos los domingos, hacía obras de caridad, donaba a asociaciones de ayuda infantil. 3 meses después comenzó el juicio de Fernando Castillo en el Tribunal Superior de Madrid. El caso había atraído gran atención mediática porque revelaba una red criminal multidimensional que involucraba tanto al mundo de la tauromaquia como a la mafia de apuestas. La fiscal Elena Rodríguez, en su discurso de apertura, expuso claramente la magnitud de los crímenes de Fernando. El acusado Fernando Castillo, durante 15 años bajo la máscara de un empresario confiable, dirigió una organización criminal sistemática, ha asesinado a 2 personas, ha manipulado docenas de corridas y ha blanqueado millones de euros. El abogado de Fernando trató de defender que su cliente se arrepentía y que los asesinatos no fueron premeditados. Mi cliente cometió estos crímenes bajo adicción al juego y presión financiera. La muerte de Diego Herrera fue un accidente. El momento más dramático del tribunal fue cuando Fernando relató paso a paso la muerte de Patricia. Patricia estaba muy decidida. Le dije, Patricia, tú también tienes un futuro. Deja este asunto. Te doy dinero. Pero ella dijo, con este dinero no puedes comprar nada. 2 personas murieron. Este es un asunto de justicia. Tenía el teléfono en la mano, iba a llamar a la policía. Yo estaba en pánico. Traté de tomar el teléfono. Los 2 caímos. Patricia tenía el teléfono en la mano, estaba gritando, y yo la silencié. Clavé la espada de matador en su pecho. Fue muy rápido. Luego me di cuenta de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. El tribunal, después de evaluar todas las declaraciones de testigos y evidencias, dictó su veredicto. Fernando Castillo fue sentenciado a 18 años de prisión por asesinar a Diego Herrera, 25 años de prisión por asesinar intencionalmente a Patricia García, 8 años de prisión por blanqueo de dinero, 5 años de prisión por manipulación de apuestas, para un total de 56 años de prisión. Además, se confiscaron todos los bienes de Fernando y se decidió el pago de 2 millones de euros de compensación a las familias de las víctimas. Cuando se anunció la decisión, Fernando se desplomó. Le dijo a su abogado, «Tengo 55 años. Mi vida ya ha terminado». María García, la madre de Patricia, dijo esto a los periodistas a la salida del tribunal. La justicia prevaleció, pero mi hija no regresará. No estoy enojada con la familia de Fernando. Ellos también son víctimas, pero nunca perdonaré a Fernando. 3 años después, Ronda se había convertido en un pueblo completamente diferente. El caso de Fernando Castillo no se había limitado solo a la resolución de 2 asesinatos, sino que había creado una gran conciencia en toda España sobre las apuestas deportivas y las organizaciones criminales. La Plaza de Toros de Ronda también fue completamente renovada. La nueva junta directiva había convertido la plaza no solo en un lugar deportivo, sino también en un centro de historia y cultura. Junto al monumento de Diego Herrera, en la entrada de la plaza, también se erigió un busto de Patricia García. Debajo del busto estaban escritas estas palabras: Patricia García, 2001-2024, periodista valiente que buscaba la verdad. Permanecer en silencio ante la injusticia es ser cómplice de la injusticia. La esposa e hijos de Fernando habían declarado que lo rechazaban completamente. Su esposa, Rosa Castillo, había presentado una demanda de divorcio en 2025 y había cambiado su apellido.
Estuve casada con un monstruo durante 15 años y no me di cuenta. Mis hijos se avergüenzan de lo que hizo su padre, había dicho. En 2026, el Ayuntamiento de Ronda lanzó el proyecto Ronda Segura. En el marco de este proyecto, se estableció una línea de apoyo psicológico abierta 24 horas en el pueblo. Se organizaron actividades deportivas y culturales gratuitas para jóvenes. Se aumentaron las medidas de seguridad para mujeres. En octubre de 2027, en el tercer aniversario de la muerte de Patricia García, se organizó una gran ceremonia conmemorativa en Ronda. La ceremonia se realizó en la Plaza del Socorro, frente a la casa donde Patricia fue asesinada. A la ceremonia asistieron la madre de Patricia, el hermano de Diego, el alcalde de Ronda, la ministra de Derechos de las Mujeres de España y cientos de residentes del pueblo. Esa noche, miles de personas participaron en la marcha conmemorativa a la luz de las velas organizada en la Plaza del Socorro. Llevaban pancartas que decían «Justicia para Patricia». Fernando Castillo vio esta ceremonia en televisión desde su celda en prisión. El guardia de servicio vio que Fernando lloraba. La única cosa que dijo Fernando fue «Quiero pedir perdón a la madre de Patricia, pero sé que algunas cosas son imperdonables». En 2028, el Parlamento de España aprobó la Ley Patricia García. Esta ley proporcionaba más protección legal a los periodistas de investigación y preveía protección estatal para periodistas amenazados. El pueblo de Ronda se convirtió en uno de los pueblos más seguros de España después del caso de Fernando Castillo. Se aumentó el número de policías, se generalizaron las cámaras de seguridad, se mejoraron las medidas de seguridad para mujeres. Demos la última palabra con el mensaje dejado en la propia cuenta de Instagram de Patricia. En su última publicación, que Patricia compartió un día antes de su muerte, había escrito esta frase: «La verdad a veces duele, pero es mejor que vivir en la mentira. Sé valiente, busca la verdad, haz lo correcto». Estas frases, como el legado de Patricia García, continúan inspirando a muchos jóvenes periodistas en España. El espíritu de Patricia continúa viviendo en todos los que se oponen a la injusticia.